Hoy han presentado resultados BlackRock y su CEO, Larry Fink, lo que dice es que la ansiedad que están viendo los mercados ahora mismo le recuerda a la ansiedad que se vivió en 2008. 100%, por eso estoy preocupado. Tocar alguna pieza, tocar algún pilar de esta estructura te va a llevar a daños o efectos de segunda, tercera, cuarta o quinta ronda que desconocemos. De repente se toma una decisión absolutamente errónea que me lleva a modificar de forma radical el escenario. Y estoy preocupado, sí. Pese a que diera marcha atrás, hay daño ya irreparable. Hay una percepción de riesgo que antes no existía. Por lo tanto, claro que sí, el daño ya está hecho. ¿Y cómo estamos siguiendo la misma dinámica que el 2007-2008? Porque aquí vemos el 2007, esta es la línea a la que estoy dibujando, y cómo esta es la actual, la negra. Sí. Y estamos siguiendo como un camino similar. No, lo que va a suceder es que Estados Unidos te va a empobrecer respecto al resto del mundo. Pues yo soy un ciudadano americano y digo, espera, ¿para qué me voy a empobrecer si yo era la economía más atractiva del mundo? ¿Para qué? Si de lo que estamos advirtiendo es que no sabemos lo que pasa cuando cortas ese cable rojo. Con nosotros David Cano, siempre es un placer hablar con él de economía, de los mercados y de todo este cisma que se ha abierto en la bolsa y también en el mercado de bonos, que no se está hablando tanto en el mundo mainstream de los bonos, pero ya empieza a ponerse esto muy caliente y muy peligroso. No sé cómo lo estás viendo tú, el balance de lo que tenemos por la parte de los aranceles y la economía y luego los mercados. Pero vamos a empezar, si quieres, por la parte de la economía. ¿Qué te ha parecido el famoso Liberation Day, la escalada de China a Estados Unidos? En fin, es un despropósito, parece, ¿no? Desde el punto de vista europeo, tal y como lo estamos viendo, ¿no? Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con vosotros. Y efectivamente, como macroeconomista, estoy en modo shock. La verdad es que entendíamos que era una estrategia negociadora la de Trump, la amenaza de imponer aranceles, pero ha ido más allá. Y no solo imponiendo los aranceles, sino además por una magnitud muy superior a la que inicialmente podíamos esperar. Eso en la práctica es una subida de impuestos. Estamos ante la mayor subida de impuestos de la historia para el ciudadano estadounidense, que tiene un efecto negativo sobre su capacidad de consumo y, por lo tanto, anticipa una recesión. Pero no solo eso, sino que además provoca, bueno, pues un replanteamiento de la globalización, de lo que ha sido una de las palancas del crecimiento de la economía mundial y lo que es una de las estructuras básicas de la economía mundial, y por lo tanto se incrementan las dudas de cuál va a ser el efecto que tiene que tengamos que desmontar la globalización, y según el presidente Trump, por así decirlo, quiere que se desmonte en un fin de semana, ¿no? Y lo que sabemos, y esto nos pasó cuando la crisis de Lehman Brothers y la crisis del sistema financiero del 2008, en un mundo interconectado, globalizado como es el mundo del comercio mundial y de las cadenas de producción, tocar alguna pieza, tocar algún pilar de esta estructura te va a llevar a daños o efectos de segunda, tercera, cuarta o quinta ronda que desconocemos absolutamente y que por lo tanto tenemos que advertir del efecto potencialmente incertidumbre, evidentemente, y negativo, ¿no? Mayor subida de impuestos de la historia, malo para el crecimiento del PIB, intentar desmontar la globalización, y eso tiene efectos que desconocemos y que solo vamos a ir conociendo en los próximos meses a medida que se vayan provocando. Y efectivamente hay una tercera variable que yo también estoy absolutamente en contra, son las represalias de otros países, especialmente en China. Pues si tú me pones un arancel, yo más, y el otro más, y el otro más. Bueno, en fin, estos son también efectos de segunda o tercera ronda de meternos en una guerra comercial en la que estamos inmersos, en la que la economía no es un juego de suma cero, nadie va a salir ganando, todos van a salir perdiendo, y si salieran perdiendo solo, bueno, pues estos, perdonadme que lo diga así, estos macho alfa que están pegándose entre ellos, bueno, pues allá ellos, pero el problema es que esto quien sale perdiendo es el ciudadano de la calle, y especialmente quien sale perdiendo en mayor medida es el que está con una situación económica mucho más débil, ¿no? Por lo tanto, estoy horrorizado como economista porque no entiendo lo que está pasando, no sé quién está asesorando desde el punto de vista económico, pero estoy todavía mucho más horrorizado, disgustado y preocupado por el efecto que tiene esto sobre los ciudadanos particulares, ¿no? Que desde luego no tienen la culpa de nada y se están llevando ya los efectos negativos de unas decisiones que no hay por dónde cogerlas. Oye, antes de seguir, recuerdo a la gente que nos vea en diferido desde YouTube, que sí que sois muchos, que para apoyar este tipo de contenido, que dejéis vuestro like, tardáis nada en hacerlo, ahí dejando vuestro like, dejad abajo vuestro comentario. A vosotros también os preocupa esta deriva de Estados
Estados Unidos de la economía? Dejádmelo ahí abajo en comentarios, que me gusta que opinéis. Y suscribíos al canal. Si no estáis suscritos, si os gusta este contenido, tenéis ahí arriba el recordatorio que sale de suscribiros a mi canal para hacer más grande la familia. Fíjate, siguiendo con todo esto, antes hablábamos off the record, antes de arrancar el programa, y decíamos que lo preocupados que estamos. Y para que la gente que no conozca a David Cano, es una persona, un macroeconomista, como él bien dice, que yo siempre le he invitado al canal para poner el contrapunto positivo, porque David siempre ha sido muy positivo con la economía y hasta ahora, mira, la razón la has tenido en el camino, porque Estados Unidos ha ido creciendo de manera sólida, hemos hablado del endeudamiento fuerte y los problemas que podía tener. Lo que pasa es que ahora, si encuentro a un David negativo y diciendo que esto es camino de recesión, ya no sé a qué clavo ardiendo aferrarme. ¿Ves inevitable una recesión con esta deriva? Pues es una reflexión excelente la tuya, porque es verdad que llevamos ya algún tiempo colaborando y es verdad, no ha habido ni recesión ni desaceleración económica y siempre hemos mantenido un escenario de un crecimiento de la economía mundial no espectacular, pero oye, un PIB avanzando a tasas del 3% y en cierto modo con Estados Unidos como uno de los motores del crecimiento económico. Y por lo tanto no dejo de salir de mi asombro cuando Trump manifiesta que la economía de Estados Unidos está mal y cuando los votantes se lo creen. Si hay una economía que nos estaba sorprendiendo y si efectivamente la economía mundial ha mantenido su ritmo de crecimiento económico, era en gran medida porque Estados Unidos era la economía que nos sorprendía, ¿verdad? Mes tras mes y trimestre tras trimestre por su dinamismo económico muy vinculado, pues por ejemplo, al sector de la tecnología o al sector de la salud, ¿no? Por lo tanto, es verdad, hemos tenido un entorno macroeconómico favorable. Si hubiéramos tenido esta sesión hace 2 meses, hubiera seguido insistiendo en lo mismo, pero de repente se toma una decisión absolutamente errónea que me lleva a modificar de forma radical el escenario. Y estoy preocupado, sí, y seguramente que me siguen, es posible que nunca me hayan escuchado a mí decir, estoy preocupado. Hemos tenido otros momentos del tiempo, yo recuerdo evidentemente la crisis de la zona euro en el año 2011-2012, Lehman Brothers, con el COVID, evidentemente había otros momentos del tiempo, pero últimamente yo no tenía este elemento de preocupación que yo sí quiero compartir con vosotros. ¿Cuál es a lo que nos vamos a agarrar? Como tú muy bien señalas. Bueno, esto es una decisión de un señor o de un equipo, igual que nos ha llevado hasta aquí, podría cambiar de opinión. Es tan grave lo que está pasando, deben ser tantas las señales de alarma que... Una cosa, David, perdona que te corte. ¿Crees que parte del daño ya está hecho? Porque aunque cambiase de opinión, piensas que hay parte, porque hay credibilidad. El problema es que ha perdido una credibilidad en los mercados internacionales brutal, como ahora vamos a verlo en el mercado de bonos. Entonces, pese a que diera marcha atrás, ¿hay daño ya irreparable? Sí, claro que lo hay, claro que lo hay. ¿Cuántas decisiones de consumo, de inversión se habrán pospuesto? ¿Cuánta, la caída de la renta que se ha producido vía mercado bursátil, lo que está pasando y sobre todo la advertencia y ahora en los mapas de riesgo de todos nosotros y de clientes míos industriales, que son empresas multinacionales, lo estamos notando claramente. Ahora hay un nuevo escenario, hay una percepción de riesgo que antes no existía. Por lo tanto, claro que sí, el daño ya está hecho. Sí, indudablemente, pero intentemos minimizar ese daño porque cada día que pasa con este tipo de medidas y a medida que se van produciendo conflictos adicionales, pues todavía peor será mi perspectiva para el ciclo económico, ¿no? Por lo tanto, sí, el daño ya está hecho y a medida que el tiempo pase, si esto no se soluciona también. Pero como digo, a tu elemento de cuál puede ser, oye, Cano, búscanos algo positivo en lo que ¿no? Saca ahí de la chistera algo positivo. Bueno, pues es esto es una decisión tomada por un equipo económico. Igual que se ha decidido dar al botón del stop, se puede quitar. Fijaos, esto nos pasó con el COVID. Con el COVID, las autoridades económicas tomaron una decisión que es parar la economía. Y lo decidieron porque pensaron que era mejor, no vamos a entrar ahí, no vamos a discutir sobre el respecto, decidieron que era mejor para priorizar la salud, pusieron como objetivo número 1 priorizar la salud. Bueno, pues paremos la economía. Bueno, igual que decidieron pararla, luego se activó y se activó porque, oye, finalmente se encontró una vacuna, porque finalmente la inmunidad de grupo se consiguió antes y el daño macroeconómico de una crisis que era coyuntural no fue estructural porque hubo una política monetaria y una política fiscal tremendamente expansiva. Pero lo que voy es que fue una decisión de unos políticos decidir parar la economía. Esto es una decisión de unos políticos. Y yo creo que cuando se den cuenta del daño macroeconómico, del daño reputacional que estás comentando y sobre el cual luego podremos hablar, bueno, digan, oye, nos ha salido mal. Lo que sucede es que esta igual entrevista tendrías que hacérselo más a un psicoanalista o a un psicólogo. Oye, este tipo de personas son capaces de reconocer el error, son capaces de echar marcha atrás o cuando ya están, absolutamente, cuando han hecho ya un sesgo de compromiso, cuando hayan sido tan vehementes en la defensa de sus posicionamientos, ¿existe la posibilidad de echar marcha atrás? Bueno, eso efectivamente yo como economista no lo sé decir. Como economista sí sé decir que día tras día se está deteriorando el entorno hasta estar muy
muy preocupado y confiar en que está el deterioro y está la gravedad de la situación, que las mismas personas que han decidido iniciar toda esta guerra comercial, pues pueden finalizarlo. Fíjate que estás en parte de acuerdo con esto que te voy a compartir en pantalla, que hoy han presentado resultados BlackRock y su CEO, Larry Fink, que es el monstruo financiero más importante del planeta, la gestora de activos más importante del planeta. Larry Fink lo que dice es que la ansiedad que están viendo los mercados ahora mismo le recuerda a la ansiedad que se vivió en 2008. Bueno, los bandazos ahí están, o sea, esa es la realidad. Larry Fink dice que los clientes ahora, con los que están hablando, dice que están dominados por la incertidumbre y la ansiedad sobre los mercados y la economía. Hemos visto esto en periodos antes, como en 2008, 2009, dice, y siempre nos mantuvimos en contacto con los clientes y se produjeron algunos de los mayores saltos en el crecimiento nuestro de BlackRock, ¿no? Porque a posteriori las crisis también les han ido y les han funcionado bastante bien. ¿Te parece que Fink y BlackRock están en lo cierto ahí de que hay un estrés tan grande como el que se vio en 2008? 100%, por eso estoy preocupado, porque a mí la situación, como he comentado antes, me recuerda al 2020, porque decidimos parar la economía, pero me recuerda al 2008, porque íbamos descubriendo los daños a medida que iban pasando los días. Entonces el canal de contagio fue el sistema financiero. No éramos conscientes de lo integrado que estaba el sistema financiero internacional, no éramos conscientes de que si quebraba un banco de inversión, que mucha gente igual ni siquiera había oído escuchar, resulta que un ciudadano de Burgos, de donde soy yo, lo despedían. Dice, pero bueno, esta conexión del mundo financiero, bueno, pues descubrimos que efectivamente el mundo financiero estaba súper interconectado y tardamos, seamos sinceros, ahora mucha gente, yo ya lo sabía, yo lo anticipaba. Bueno, caemos en el sesgo retrospectivo, no sabíamos lo que estaba pasando y necesitamos varios meses en entender lo que estaba pasando, en entender lo que significaba la desglobalización o los efectos de segunda, tercera, cuarta ronda de una crisis financiera y luego se tardó muchos meses en arreglarlo. Pues efectivamente ahora nos pasa lo mismo, porque las empresas industriales no saben cuál va a ser el efecto de tener que existir los aranceles, porque no saben qué va a pasar si la fábrica que tienen en Bangladesh, en Vietnam, va a frenar. Pero cuidado, es que si esa fábrica cierra, es que igual esa pieza que se utiliza en una fábrica en Alemania no va a permitir construir algo que luego resulta que es pieza imprescindible. Eso solo se aprende o eso solo nos vamos a dar cuenta a medida que vayan sucediendo cosas, ¿no? Y a eso es a lo que yo me refería, a los efectos de segunda, tercera, cuarta, quinta ronda, que seamos sinceros, nadie los conoce. Son sistemas dinámicos en donde las relaciones causa-efecto no las conocemos, porque son sistemas tremendamente interconectados, ¿no? Y entonces desmontar, poner en estrés la arquitectura comercial mundial, pues claro, se compara los aranceles actuales con los que había en la década de los 30, que son más altos o de la misma magnitud, pero es que hoy hay mucho más comercio mundial que entonces, ¿no? Entonces, sí, no puedo estar más de acuerdo. Nos enfrentamos a una incertidumbre mayúscula porque no sabemos los efectos de que una planta de camisetas de Vietnam ahora no pueda fabricar las camisetas, ¿no? Bueno, sí, voy de acuerdo. Es una locura y es una incertidumbre máxima. Mira, déjame que te comparta un gráfico que publicaba Peter Bersing, que es el director de análisis de BCA Research, que es en relación al nivel de los aranceles y lo que hacía también, a lo que hacía mención Larry Fink en su presentación en estas últimas horas. Y para que pongáis en perspectiva, porque esto también se ha contado mal desde muchos medios de comunicación y yo que soy comunicador me rasgaba las vestiduras porque decía, no, Trump pausa los aranceles, da una tregua, un respiro. Y digo, bueno, Trump pausa los aranceles que él llama recíprocos, que eran descomunales, pero mete un arancel base del 10%, que fijaos en perspectiva, que es lo que está diciendo David Cano y de lo que todo el mundo de la industria financiera está temiendo, es que estamos en los niveles más altos desde 1940, desde la época de 1935, desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es tal la marcha atrás en el libre comercio que los efectos son muy inciertos. Entonces, claro, porque parece que el arancel del 10% se ha quedado 3 meses. Sí. Ese daño ya está. Sí. Pero fíjate, ese gráfico que está muy bien, insisto, aunque el tipo fuese el mismo, es que hoy el comercio mundial pesa mucho más de lo que pesaba entonces. Por lo tanto, aunque como digo, el porcentaje sea el mismo, pero lo multiplicas por una masa muy superior, porque nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra, el mundo está mucho más globalizado. Porque hay un montón de gráficos que habréis visto y de esquemas circulando por las redes sociales de cómo un coche, ¿no? Pues tiene piezas de 50 o de 60 países y como una camiseta, que es una cosa tremendamente básica, tiene componentes
de diferentes países. Y entonces, claro, en un mundo tan absolutamente interconectado, insisto, cortar algo, cortar una pieza, pensar hacer ese tipo de análisis tan simplones, de que si pasa, entonces ves, y de lo que estamos advirtiendo es que no sabemos lo que pasa cuando cortas ese cable rojo. Si eso es eso, ¿eh? No, es que si corto este cable rojo no pasa nada. Es que tengo una madeja tal de cables, tengo eh, una estructura tan compleja que ¿para qué cortas el cable rojo? No, no, me parece una analogía tremenda, es verdad. Yo Ujú. tengo aquí una madeja de cables con los ordenadores Pues que a esto, veces digo, no sé qué cable es cada cosa, si es el de la exacto. cámara, si es el de lo Eh, que sea, ¿no? O sea, Pues esto, pues llega el populista y te dice, porque esto además es muy típico de los populistas, ¿no? Tranquilos, y la solución es súper sencilla. Y si no te la dicen las élites, pues porque no te la quieren decir, porque el sistema les viene muy bien. Ese es el punto del populismo antisistema, ¿no? No, 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 mira, esto te lo resuelvo yo en 2 días. Es más, el hecho de que yo te lo resuelva en 2 días es la evidencia más clara de que las élites no te lo quieren resolver porque a ellos no les interesan. Y ya está, yo te lo resuelvo. Pues mira, corta ese cable de aquí y ya verás, y todo se soluciona. Bueno, pues cortando ese cable de ahí no solo se soluciona un teórico problema, porque siguiendo con el símil, no sé si tú tienes un problema con que los cables los tengas ahí todos embarallunados, pues igual tampoco te importa, pero yo, no, no, eso está muy mal. Héctor, deberías tener los cables más ordenados. Porque hombre, tú no puedes ir con esos cables tan desordenados. Bueno, pues yo pienso que no pasa nada, pero bueno, venga, tienes razón, tengo un problema con los cables. Y te dice, ¿ves? Corta ese de ahí, no te preocupes, que no va a pasar nada. Y bueno, pues cortas el cable y el lío que preparas es mayúsculo. Y dice, pero ¿para qué cortar el cable si lo tenía bien montado, joder? Si no tenías ningún problema, ¿no? Bueno, pues la hemos liado. Hablábamos antes de credibilidad y algo que preocupa y que comentaba también Larry Fink cuando hablaba de que esto se parecía a 2008 por el estrés financiero que se está causando. Y el estrés Ujú. financiero lo refleja a la perfección el mercado de bonos, porque se hablaba tiempo atrás de que el plan maestro de Scott Bessent y Donald Trump era tirar los rendimientos a la baja, creando y metiendo ruido e incertidumbre para que en las refinanciaciones de la deuda tocasen a un tipo de interés mucho más bajo en los tramos largos de la curva. ¿Qué nos hemos encontrado? Que no ha servido absolutamente para nada y que el bono a 10 años está en el 4,55% en estos momentos y en modo subida. Y ya no solo eso, David, sino que el bono a 10 Ujú. años cotiza por rentabilidad en un nivel más elevado que antes del Liberation Day, que llamaron ellos el 2 de abril. Ujú. Claro, Sí. si quitas confianza en el mercado de bonos, cuando grandes acreedores son Japón, China, la Unión Europea, no van a entrar en el mercado de bonos. Lo que van a hacer es vender. Y ahí Claro. estamos viendo el dólar desplomarse también con respecto a otras divisas como el euro, por ejemplo. Bueno, en Sí, fin, ¿qué sí. te parece todo esto? No, Quiero saber tu pues sí, análisis. aquí hay 2 puntos y lo voy a contar como macroeconomista que trabaja en los mercados financieros, ¿no? Porque creo que también aquí, y esto es muy importante, está muy bien hablar de macroeconomía, pero no se puede hablar de forma aislada. Aprovecho también porque en ocasiones los macroeconomistas, eh, bueno, desechan de su análisis, no les gusta hablar de los mercados financieros, porque piensan que eso es una panda de ludópatas histéricos. Cuidado, hay que hablar de los mercados financieros, hay que entender los mercados financieros. Cualquier análisis macroeconómico sin entender, sin hablar lo que pasa en los mercados financieros, se te queda cojo. Y este es el caso concreto en los bonos. Igual que, en mi opinión, hablar solo de mercados financieros sin hablar de macroeconomía también se queda cojo, ¿no? Entonces, por tanto, estamos ante una situación que es histórica, precisamente para explicar la conexión macro-mercados, porque hay veces que la conexión macro-bolsa, puede ser que la bolsa tenga otras muchas más variables que la pura macro, pero en el caso de los bonos es absolutamente, absolutamente claro. Bueno, un tema. Eh, si provocamos una recesión, bajamos los tipos de interés y entonces va a ser más fácil refinanciar la deuda. Esto es lo que yo llamo el plan de la servilleta de papel de un bar. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes a los economistas que la mejor forma, teóricamente, para reducir la carga fiscal, la carga financiera de la deuda pública es provocar una crisis? Pero ¿de verdad alguien piensa que eso es posible? Si fuera eso posible, para los economistas es súper sencillo crear crisis. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque tú provocas una recesión, vas a recaudar menos y vía estabilizadores automáticos tu gasto público se va a incrementar. Y la mejor forma de reducir la deuda pública, la mejor forma de reducir los intereses de la deuda
es creando crecimiento sin inflación. Esa es la verdadera forma. Si tú lo que quieres es reducir el coste financiero de tu deuda, crece sin inflación. Y eso, desde luego, no son los aranceles. Por lo tanto, vamos, no, pues esto no puedo estar más en contra. Si es que de verdad tenían ese plan de servilleta de papel de bar, bueno, pues evidentemente, con todos mis respetos, es que de economía andan un poco flojos. Pero Pues dos, sí. te iba a decir que Scott Bessent fue el primero que, no que dijo eso literalmente, pero sí que comentó que la economía de Estados Unidos tenía que pasar por un periodo de detox, ¿no? De desintoxicación y como querían reducir el déficit al nivel del 3%, pues que tocaba como cierto dolor de corto plazo y que es la hora del mainstream, del Main Street, que antes era la hora de Wall Street y ahora toca el Main Street. Claro, De no sé hasta verdad qué que si punto tú quieres, eso... yo creo que eso fue después, cuando se les fue de madre y los tipos bajaron. No, no, si es que esto estaba buscado así, no me cuentes historias. ¿No? Yo, vamos, yo, en mi opinión personal, No, Sí, sí, sí. insisto, y si eso es lo que ellos consideran, bueno, pues como digo, esta es nueva economía. Por lo visto, la mejor forma de reducir la carga de interés de la deuda, porque vuelvo otra vez, es que el dato no es solo el tipo de interés, es el tipo de interés, es la carga de interés de la deuda, es el total que tú te gastas en gasto de interés de la deuda pública, dividido entre el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, vamos, no puedo estar más en desacuerdo. Pero fíjate, y vamos a la segunda parte de macroeconomía. Sí, sí. Y es, Estados Unidos tiene déficit de la balanza por cuenta corriente. ¿Esto qué significa? Que es una economía que necesita flujos de inversión desde el exterior, flujos de inversión en cartera. Y nadie ha tenido duda en poner, nosotros en las carteras que gestionamos, pues la mitad perfectamente está invertida en Estados Unidos. Y se ha producido un fenómeno curioso en los últimos años en Europa en general y en España en particular. Llegaba una persona que era un ahorrador, que tenía su dinero en un depósito, que ante la situación de inflación un poquito más alta y una mayor cultura y educación financiera a la que todos estamos contribuyendo y a la que tú, Héctor, estás contribuyendo y hay que agradecértelo. Hoy la gente tiene más cultura financiera que hace un tiempo y consideran convertirse en inversores y cada uno con su nivel de riesgo. Y entonces estamos consiguiendo que el ciudadano medio español esté siendo inversor y coge el dinero, y igual compra unas acciones de Estados Unidos o lo mete en un fondo de inversión y ese fondo de inversión invierte una parte importante en Estados Unidos. Entonces había un flujo de inversión en cartera. El dinero, de nuevo, de un ciudadano de Burgos que se convertía en inversor, lo metía o en acciones de Estados Unidos, o en un ETF, o en un fondo de AFI, o en un fondo de un cliente asesorado por AFI, o lo que sea, y el dinero iba hacia Estados Unidos. Y eso les permitía a los Estados Unidos vivir bien, vivir con un cierto déficit en la balanza por cuenta corriente. Pues bien, aquí viene el otro gran error, ¿eh? El primer error es lo de pensar que provocando una recesión se facilita el pago de los intereses de la deuda pública, y el otro error es meterte, criticar, atacar a los que te están financiando. Pero ¿a quién se le ocurre criticar a ese financiador, a decirle, mira, kissing my ass? ¿A quién se le ocurre criticarle, decir que eres un no sé qué, que te estás aprovechando de mí toda la vida? ¿Qué análisis más incompleto estás haciendo? ¿Qué me estás contando? Que yo te estoy financiando a ti con el ahorro. Y mira, De ya no, hecho, ya no solo eso, mira simplemente la chapuza del cálculo de los aranceles. Que dices, ¿de dónde ha salido este número? ¿No? pero Y no, son no, claro. las importaciones entre el déficit comercial. Es que Ah, es de claro, risa, de no, verdad. pero si es que de nuevo, claro que tenemos déficit claro que tienes déficit comercial Estados Unidos Claro. con Europa. Es que a mí me encantaría que España tuviera déficit comercial con otros países, significaría que es que estamos pudiendo vivir bien. Si es que lo que yo no quiero, si yo fuese americano medio, si es que yo tengo Silicon Valley, que fabriquen las camisetas otros países, que sean otros países los que hagan coches. Si yo me dedico a un trabajo que tiene muchísimo más valor añadido, yo tengo un sueldo muy superior al que tiene un sueldo de una persona en Vietnam, porque yo trabajo en Silicon Valley o trabajo en Wall Street. Porque una de las grandes industrias que tiene Estados Unidos, diferencial, es el mundo financiero. ¿Cuánto representan los mercados financieros de Estados Unidos respecto al mundial? ¿Un 50% cuando su PIB es solo un 25%? Ahí tiene una industria. O sea, Estados Unidos tiene industria. Sí, porque yo lo llamo industria. Para mí el sector financiero es una industria.
Para mí Silicon Valley es una industria, es decir, tienes una serie de industrias que generan muchísimo más retorno y que son muchísimo más atractivas y que te vienen los flujos de inversión en cartera. Y ahora vas tú y te metes y les ridiculizas y les impones aranceles. Bueno, pues lógicamente los europeos o los chinos que tienen el ahorro se sienten atacados, se sienten indignados. Y dices, pues ya está, pues a ti te va a financiar ahora aquella, yo no te voy a financiar. Cojo mi dinero y me lo he traído. Pero es que además, alguno lo que dices, espera, si es que yo tenía mi dinero en Estados Unidos o el de mis clientes, o porque Estados Unidos era el país referente, era el país con más visibilidad, el país más estable, el país más predecible. Pero si es que ahora es el país más impredecible del mundo. Mm. Es más, es que ahora cuando invertimos y utilizamos, bueno, técnicas de ESG, es que la G, el buen gobierno corporativo, no tiene dudas de que al frente de Estados Unidos haya un buen gobierno corporativo. Entonces, fíjate, ¿no? Toda una serie de planteamientos que es obvio que un país que tiene déficit en la balanza por cuenta corriente y que necesita la financiación desde el exterior, si le muerde la mano a los que financian desde el exterior, pues esto no te financian. Sacan su dinero. ¿Y ahora cómo vas a financiar la deuda pública? ¿Y ahora cómo vas a financiar tu déficit por cuenta corriente? Vas a tener que acabar teniendo superávit por cuenta corriente, claro. ¿Y eso por qué pasa? Por una crisis. Y esto los españoles lo sabemos bien, porque lo que nos pasaba entre el año 2002 y nos pasó hasta el año 2008, 2000, sí, hasta el año 2008. España tenía déficit de la balanza por cuenta corriente, vivíamos muy bien, vivíamos por encima de nuestras posibilidades y nos lo podíamos permitir porque el ahorro de Alemania, de Austria y de Finlandia venía aquí en flujos de inversión en cartera, hasta que se produce un sudden stop. De repente, ¡pum, pum! Eso se para. Y los alemanes, los finlandeses, los austríacos dudan de nosotros, de nuestra economía, deciden no prestarnos más dinero. España tiene déficit en la balanza por cuenta corriente y no tenemos capacidad de financiación. No podemos devaluar nuestra moneda, no podemos imprimir nuestros billetes, tenemos que pedirle al Banco Central que nos ayude. Eso es lo que hizo Draghi en el año 2012. Inyecta liquidez, compra nuestros bonos hasta que España tiene superávit de la balanza por cuenta corriente, algo que alcanzamos en el 2014, después de una crisis económica. Pues esto mismo es Estados Unidos. Estados Unidos, tú te has empeñado en corregir tu déficit de la balanza por cuenta corriente, no de forma. Yo no sé si en ese plan de la servilleta de papel estaba dibujado o no lo del déficit por cuenta corriente. Te has empeñado en que tú tienes que, creo, de forma eh, implícita en corregir el déficit de la balanza por cuenta corriente porque no quieres que te financie desde Navidad desde cero. Perfecto. Pero es que la forma de corregir un déficit por cuenta corriente es o hundes tu moneda, que es lo que igual tal vez te esté pasando, pero fijaos qué método Mm. más cutre. Yo creo que es la principal economía del mundo. Eso es lo que tienen que hacer otras economías. Cuando tienen un sudden stop, devalúan sus monedas, pero tú no, Estados Unidos, que eres la economía más dinámica del mundo. Bueno, pues la otra alternativa será provocar una recesión hasta que llegue un punto y la recesión se provocará porque el consumidor no consuma. No consuma. Entonces, cuando no consuma, no importa. Hey, es que eso es lo que tú estabas buscando. Pues nada, si lo que tú estabas buscando es que tu economía entre. Es decir, mejorar tu balanza comercial porque vas a dejar de importar, me parece muy bien, pero cuéntalo. Ciudadano americano, lo que vamos a hacer es entrar en recesión y lo que vamos a hacer es mejorar nuestra balanza comercial, pero porque vamos a dejar de consumir. Es decir, vamos a sufrir una recesión. ¿Ese es el dolor al que se están refiriendo? No, pues díganlo claramente. Tenemos como objetivo tener equilibrio en la balanza por cuenta corriente y sabemos que lo vamos a hacer vía una recesión y lo vamos a hacer vía un empobrecimiento respecto al resto del mundo porque nuestra moneda se va a devaluar o se va a depreciar un 20%. Ah, perfecto. Si lo que va a suceder es que Estados Unidos se va a empobrecer respecto al resto del mundo. Entonces yo soy un ciudadano americano y digo, espera, ¿pero ¿para qué me voy a empobrecer? Si yo era la economía más atractiva del mundo. Pero ¿para qué? No sé, vuelvo otra vez, yo creo que se está poniendo de manifiesto que debo reconocer que estoy un poco choqueado. Y si la economía de Sí. Estados Unidos fuera una economía con tasa de paro, fuera una economía con problemas, fuera una economía que en los últimos programas contigo yo te hubiera dicho, o no termina de arrancar, su Producto Interior Bruto cae, está absolutamente anémica, pero es que es justamente lo contrario, es que a mí me gustaría que mi economía fuera Estados Unidos. Es que a mí me gustaría tener las ventajas competitivas que tiene
Estados Unidos en sectores que son muchísimo más dinámicos que los que tienen las economías asiáticas o de lo que tenemos en Europa. Ojalá Europa fuera Estados Unidos. No, a la que yo quiero ser, me dice Estados Unidos, pues yo quiero ser como Asia o yo quiero ser como Europa y quiero volver a fabricar aquí, pero además con qué, si es que tienes pleno empleo. No sé, discúlpame que esté, pero es No, 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 verdad, no, ¿no? Que no. estoy bastante choqueado, ¿eh? O hay algo que no Hoy, entendemos, o es la nueva economía, o bueno, no lo sé. Hoy me toca aplaudirte sin paliativos y yo creo que la mayoría de mi comunidad, tanto aquí como los que lo veáis en diferido, vais a estar de acuerdo con este speech. Hay veces que ya lo sabes, que no, que entramos en debates, en Ujú. argumentos y que aprendemos el uno el otro, pero es que hoy, de verdad, no tengo nada que decirte. Y yo creo que la mayoría de la población, incluso estadounidense y europea, ya hemos visto que los índices de aprobación de Trump están cayendo en picado. O sea, ni siquiera yo creo que el propio votante está ahora mismo contento. Y eso que no ha mentido a su electorado porque es que dijo que lo iba a hacer. O sea, es que... Vamos, absolutamente, ¿eh? Trump siempre ha ido de frente. En ese sentido no me cabe ninguna duda. Vamos, absolutamente, no se le puede achacar, no, no, si a lo que yo voy es, bueno, de nuevo, a ese votante, ¿ese es tú lo que querías? ¿De verdad ese es tú lo que Hmm. querías? ¿De verdad piensas que Estados Unidos es una economía con problemas? Y a mí me gustaría insistir mucho en esto. Yo, ojalá fuéramos la economía de Estados Unidos. Ojalá tuviéramos los mercados de capitales de Estados Unidos. Ojalá tuviéramos Silicon Valley. Ojalá tuviéramos su banca de inversión. Ojalá tuviéramos sus compañías de biotecnología. O sea, es que es el ejemplo a seguir. Sí, 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 sí. Y mira, te voy a compartir, bueno, dos cosas. Mientras estamos hablando, al principio del programa se ha publicado la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y ha salido 50,8 frente a 54 previsto y 57 anterior, es decir, que la confianza del consumidor está cayendo cada vez más en picado y está en niveles que no se veían desde el COVID. Y expectativas del consumidor también, ya por debajo de 50 incluso. O sea, estamos en en las peores lecturas. Lo dicho, desde la crisis del COVID no veíamos unas lecturas tan bajas, incluso peor que en 2022, que ya sabías que, o ya sabes que hubo mucho ruido, pero que se terminó subsanando. Y luego, dos, ¿no? Y ahora me dices qué piensas de todo esto, de confianza del consumidor y de lo que te voy a decir ahora, que va al hilo de lo que estabas comentando. Ahí lo tenemos, euro-dólar. El euro está en 1,14 prácticamente, pero es que ha pegado un subidón Sí, en sí. las últimas dos jornadas que es increíble, ¿no? Y hay analistas, ya estaba leyendo informes de bancos de inversión que hablaban de 1,20, que esto era impensable Sí, hace sí. unos días. Es decir, Estados Unidos va a salir de esto con crisis y con devaluación del dólar y perdiendo el dólar influencia sobre el mundo. Pues tiene pinta. Eso es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Al final yo mi dinero, si busco un activo refugio, soy un español. Antes pensaba que estando en Estados Unidos pedía un efecto refugio, que ahora prefiero tenerlo aquí. Pero aunque solo sea porque tengo incertidumbre y no sé qué es lo que va a pasar con los Estados Unidos y mañana igual a este presidente se le ocurre hacer no sé qué barbaridad y por lo tanto tengo un punto de incertidumbre. Es decir, Estados Unidos y el dólar y sus activos financieros están perdiendo credibilidad. Pero fijaos, vuelvo otra vez y, por tanto a tu pregunta, sí, 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 esto no es más que el reflejo de la pérdida de credibilidad, de visibilidad, de predecibilidad, de atractivo relativo de la economía de Estados Unidos que se refleja en el tipo de cambio. Pero es que, claro, que el consumidor americano está hundiéndose su confianza. Es que el consumidor americano de repente su cartera de acciones, que allí, en media, un ciudadano tiene mucho más dinero invertido en acciones que lo que tenemos aquí, está viendo que ha caído ¿qué? Un 20, un 25%. Y por otro lado, cuando ahora echa cuentas de si puede viajar o no a Europa o si puede viajar, dice, oye, es que ahora esto me va a costar a mí un 15, un 20% más. Es decir, es que se ha empobrecido. Y eso al final, esto ya no es una cuestión de ideología política, de ser de derechas, de ser de izquierdas, no, es una cuestión de que el ciudadano hace sus cuentas, hace sus números y dice, oye, pues si yo he perdido un 20% y ahora ir hasta a Europa me está costando mucho más dinero, es decir, me estoy empobreciendo. Sí, se está empobreciendo el ciudadano americano. Claro, en Europa, ¿qué nos va a pasar? Que ahora tenemos una ventaja que tenemos superávit de la balanza por cuenta corriente, que yo en cierto modo siempre he criticado. A mí el hecho de que Europa tuviéramos superávit de la balanza por cuenta corriente y especialmente algún país como Alemania era el reflejo de que vivíamos por debajo o que ellos viven por debajo de sus posibilidades.
y siempre hemos pedido, oye, Alemania, ese dinero que te sobra en déficit por cuenta, en superávit por cuenta corriente, o reinviértelo, haz infraestructuras, haz industria, haz algo. Bueno, es que es lo que nos pasa en Europa. O sea, en Europa tenemos exceso de ahorro. Eh, Hmm. Que bueno, pues ahora lo tenemos aquí para canalizarlo, no sé, si vía reindustrialización aquí sí, o vía financiación a los estados que tienen que incrementar el gasto en defensa o lo que sea. Bueno, nosotros, igual que China, ahora tenemos una ventaja competitiva que para mí no lo era hace unos meses. Para mí, que Europa y China tuviéramos superávit de la balanza por cuenta corriente, me daba la sensación de que es una pérdida de potencial de crecimiento, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que es todo lo contrario. Ahora se revela como una herramienta en esta guerra comercial en la que estamos, y tener superávit por cuenta corriente pues es favorable. Pero sí, este es el reflejo, este gráfico es el reflejo de la pérdida de credibilidad, de la pérdida sí, de poder, de imagen de Estados Unidos. Sí, sí. Oye, siguiendo con este tema de la credibilidad, que creo que es el punto central al final de todo lo que está ocurriendo, te quiero preguntar, porque si no hay compradores de bonos, es verdad que letras lo tienen más fácil. Cuando emite el Tesoro letras, ya sabes que eso vuela corriendo y seguramente siga volando. Pero el problema son las emisiones de largo plazo. Y ahí es donde tiene el problema Trump y donde tiene el problema el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entonces, la pregunta es, si no hay comprador, que puede que no lo haya con esta espiral, Muy bien. ¿va a actuar la Fed? ¿Va a ir al rescate? Muy bien, eso es lo que nos pasó a España. No había compradores o no había compradores suficientes en el año 2012 y acudió el Banco Central Europeo y nos ayudó y nos rescató comprando. Bueno, fíjate, te voy a decir, no los necesito comprar. Simplemente con el anuncio de que los podía comprar, eso ya generó la credibilidad. Luego los ha ido comprando, para intentar. O los compró en la crisis COVID. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo decidieron comprar. Por lo tanto, ese es un mecanismo. Sí, un mecanismo es, no, y Estados Unidos tiene que seguir emitiendo deuda pública y si por lo que sea no lo compran los de fuera, confiarán en que lo compren los de dentro, pero hay que recordar que Estados Unidos no tiene una tasa de ahorro y afortunadamente para ello, yo iba a decir, el ahorro que hay en Estados Unidos se canaliza más a través de la renta variable que no tanto a través del mercado de renta fija, que ya decía que eso me parece que es una ventaja competitiva, pero efectivamente si tiene que emitir deuda pública el Estado, el Tesoro americano y no se lo compran los de fuera y no se lo compran los de dentro, pues el precio se hunde, los tipos de interés se van para arriba y eso ya tiene un efecto, o incluso un escenario de que un día es que no haya demanda suficiente en una subasta que vuelve otra vez. Eso es lo que nos pasaba en España. Entonces, ¿cuál es el plan de acción alternativo? Sí, decirle a tu banco central que te compre los bonos. Ya sabéis, a mí se me ha criticado mucho y lo hemos comentado aquí. Yo en eso soy bastante heterodoxo. Yo siempre he defendido el papel de la política monetaria para echar una mano, en el dinamismo de la economía. A mí nunca me ha parecido una aberración que un banco central compre bonos, emita base monetaria para comprar bonos. Me ha parecido que en ocasiones eso ha sido útil y por tanto siempre lo he defendido. Pero creo que los que defienden la política de Trump justamente son todo lo contrario. Hmm. Critican que un banco central amplíe el tamaño de su balance para comprar bonos. Por lo tanto, no sé cuál sería su hilo argumental. Si fuese americano, vamos, me parecería lo más razonable que ante, bueno, pues un error de política económica y ante una pérdida de credibilidad internacional, yo sí, si fuese el presidente de Estados Unidos, le llamaría a mi Banco Central y, por favor, Banco Central, échame una mano, compra aquí unos bonos y estabilízame la curva de tipos. Pero claro, supongo que los que comparten la ideología de Trump, eso de acudir al Banco Central a que te eche una mano, entiendo que no les entra en la cabeza y sería coherente, ¿eh? Y sería sí, coherente con lo que es su opinión. Y por otro lado, tampoco es que Trump, es que Trump también se ha enfrentado con la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Y Es yo que eso te entiendo iba, que es que eso te Powell iba a decir. dirá, chico, a mí este lío lo has preparado tú, ahora encima me dices que yo te lo arregle cuando lo has preparado tú. Entonces, otra línea más de despropósito y de incoherencia, ¿no? Y otro enemigo más de que se ha creado otra enemistad, no voy a decir enemigo, que
Claro, Trump, y por lo tanto te vas cerrando las puertas. Es, bueno, vuelvo otra vez una locura más, ¿no? Una locura más. Es que te iba a decir, justamente con esto del enfrentamiento de Powell y Trump, porque el otro día también Trump en su red social, esta que se creó después de que le echaran de Twitter, Truth Social, ahora ya está otra vez en X y tal, pero bueno, tuitea más en su propia red, o postea más en su propia red, y decía que la inflación había caído y que por qué no baja ya los tipos de interés la Reserva Federal, que es hora de que los baje. Claro, bueno, ahí sí que entiendo que busca el alivio del tramo corto de la curva, ¿no? Y que diga, bueno, pues hay que emitir letras a un tipo de interés más bajo, pero es que, una vez más, es intentando. O sea, se supone que hay separación de poderes. Es el poder político ejerciendo presión sobre Sí, un sí. organismo que teóricamente es independiente, ¿no? Que es la Sí, Reserva sí. Federal. Sí, pero fíjate, y aquí de nuevo, yo no tengo miedo a que un presidente del gobierno y un CEO de una compañía y un ciudadano en la calle expresen su opinión libremente y digan, oye, yo en mi opinión, como la expreso yo libremente, yo en mi opinión pienso que el Banco Central debería bajar los tipos de interés. Y tú dices, no, pues yo en mi opinión debería subirlos. Vale, yo en mi opinión, sí, y un No, presidente de un gobierno, ya pero está. son las formas. Exacto, aquí Son se las hace lo formas. que... Y estos son todos los debates que tenemos, claro, Trump está abriendo un montón de debates, ¿no? Mucha gente defiende que al frente de los gobiernos tienen que estar empresarios o gente que conoce lo que es una cuenta de resultados, que sabe controlar el gasto, que se han tenido que lidiar con lo que es conseguir ingresos, que son sabedores de lo difícil que es llevar una cuenta, una empresa. Yo soy accionista de una compañía, tenemos nuestra cuenta de resultados, yo sé lo que es llevar una compañía, sé que es súper complicado. Y en las compañías los directivos mandan y los directivos llegan y se dicen, se hacen las cosas como yo digo, punto, ya está. Pero la democracia no es eso. La democracia no es eso. La democracia es exponer, es debatir, es que te lleven la contraria. Y por eso yo soy muy contrario a que personas que en el mundo de los negocios lo pueden hacer súper bien y son súper exitosos llevando compañías, es que no necesariamente, es más, seguramente pase todo lo contrario, que no son buenos presidiendo gobiernos, porque las formas son distintas, porque la vía en la que tienes que tratar a otros presidentes de otros países, a los que tienes que tratar al gobernador de tu banco central, al que está al frente del regulador de los mercados de capitales, es distinto, porque si no, no cumples la G. Porque si no, pues efectivamente hay quien te puede pensar, oye, pues entonces tú no crees en la democracia, pero ¿tú qué, pero qué es esto? Tú llegas aquí, le dices a la FED lo que tiene, porque insisto, tú le puedes decir a la FED lo que a ti te gustaría que hiciera, faltaría más. Y, oye, Reserva Federal, es verdad, pero claro, y de nuevo, esto tendría que estar aquí un psicólogo, ¿no? Es que seguramente consigues el efecto contrario. Cuando tú a alguien le dices, pues ahora tienes que hacerlo así, le dices a tu hijo, pues ahora lo tienes que hacer, pues en ocasiones que consigues, pues el rechazo, consigues el efecto contrario y sobre todo consigues un deterioro de la imagen de tu país. Tú no puedes tratar así a los presidentes de los gobiernos de otros países a los que invitas a tu casa, no puedes por muy en contra que estés de su opinión, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes tratar así al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por más que tú quisieras cerrar el Banco Central y por más que tú, no, lo siento, pero hay cosas que en la política no se hacen así. Y este es el gran problema, porque ser político, y esto yo también, mucha gente me ha criticado en muchas ocasiones, pero ser político es muy complicado, es una profesión. Y que muchas veces desde fuera, pero que también nos pasa a los economistas y a los gestores de cartera, la imagen que tenemos fuera es que somos, ¿no? De los economistas y los gestores de carteras no es la real. Y piensan cosas de nosotros, esto es súper sencillo, pues compras cuando sube y vendes cuando va a bajar. Bueno, quiere decir que luego las cosas son muchísimo más complicadas y para cada profesión hay un perfil. Y para ser presidente de un gobierno, especialmente de la principal democracia liberal del mundo, pues tienes que tener un perfil que desde luego bueno, es distinto. Y tienes que pensar que tú no puedes imponer a la todopoderosa Reserva Federal de Estados Unidos, que seguramente es la institución que tiene la mayor, a mi opinión, y sé que en esto podemos discutir, para mí tiene la mayor credibilidad. Para mí, la Reserva Federal de Estados Unidos, y de nuevo ya me gustaría, bueno, yo sé que el Banco Central Europeo parece que hace las cosas muy bien, pero pues bueno, me parece, y la Reserva Federal de Estados Unidos me parece una institución
Absolutamente, chavo. Aunque también cometiera sus errores. Pues claro que comete sus errores como los cometió con el Silicon Valley Bank. Pues claro que comete sus errores. Pues claro que todos cometemos errores. Faltaría más. Como cometimos todos los errores en la crisis financiera del 2008. Como tal vez cometimos los errores en la crisis COVID. Pues claro que cometemos errores. Pero hay que dialogar, hay que discutir, hay que debatir, hay que... Bueno, es otra cosa y sobre todo más en el siglo XXI donde yo pensaba que el soft power era mucho más importante que el hard power, ¿no? Y bueno, pues parece que no, ¿eh? Aquí ahora parece que lo importante es, exacto, la fuerza bruta, el macho alfa, la imposición de lo que yo digo y punto y por qué yo lo digo. Bueno, pues este tipo de cosas, este es un programa de finanzas, de economía y de mercados financieros, pues son relevantes, porque vuelvo otra vez, ¿por Mm, qué la TIR del T-Note está subiendo? ¿Por qué está depreciándose el dólar? Por este tipo de cosas, por las formas. ¿Qué una solución? Antes me preguntabas, ¿algo para aferrarnos al optimismo? Una solución es que pare esta guerra comercial y se quiten los aranceles. Otra solución es que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a comprar bonos, claro que sí. Pero ¿está dispuesta la Reserva Federal? ¿Debería hacerlo la Reserva Federal? La pérdida de credibilidad de la Fed, si lo hiciera simplemente porque Trump lo ha impuesto, sería de órdago. Vamos, entiendo que Powell sí. debería dimitir si lleva a cabo un proceso de compra de bonos simplemente porque el presidente del gobierno se lo ha impuesto. Vamos, yo fuese Powell, dimitiría, ¿no? Y si Powell siguiera al frente después de activar un QE por imposición del gobierno, bueno, evidentemente eso no podría ser, ¿no? Has dicho cosas muy interesantes que coincido, como el tema de las formas, que es lo que te decía, que cuando te he interrumpido ahí en ese breve momento diciendo es que el problema es de formas y de credibilidad de cara al mundo. Estamos como volviendo otra vez siempre al punto de partida porque es así, porque es literal que un presidente del gobierno de la principal potencia del mundo tiene que guardar las formas con sus socios comerciales, por Dios. O sea, estamos hablando de sus principales socios comerciales y le Así está poniendo es. aranceles. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso desde un punto de vista ni ético, ni moral, ni tampoco práctico, ni ético ni práctico. O sea, de ninguna de las Exacto, maneras. Luego, exacto. lo otro, lo que dices tú, es debatible. Y podríamos entrar, que lo hemos hecho mil veces, sobre si la Reserva Federal ha cometido diferentes errores garrafales. Ya no tanto te digo en Silicon Valley Bank, te diría, por ejemplo, cuando se inicia el post-COVID, que decían que la inflación iba a ser transitoria y llegaron tarde a la curva. Bueno, yo creo que eso Ujú, fue un error ujú, claro. En ujú. 2008 negando la burbuja inmobiliaria, en el año 2000 negando la burbuja de las .com. Bueno, han tenido como Sí, varios sí, fallos, pero luego han sí, sí. actuado. O sea, eso es verdad que luego Ujú. han actuado como Banco Central. Pero ese es otro debate. Y volviendo un poco a lo que decías antes, qué bonito es que tú digas esto, enfrentemos ideas desde el respeto y lleguemos a un punto común, que eso es lo que es el valor de la democracia. Y se ha Eso es. perdido por completo. Últimamente, Ujú. no te hablo solo de Estados Unidos, te hablo de Europa, del mundo y de todo. Estamos Sí, sí. tirando los valores al suelo y no sé en qué va a acabar todo Mm. esto, pero Sí, no sí. pinta bien. Sí, Es que sí. no No, pinta no, bien. eso es eso, es el enfrentamiento, porque bueno, a mí tampoco me parece bien lo que está haciendo China, ¿eh? Pues ahora yo pongo un arancel superior, pues ahora yo pongo otro arancel superior. Pues no, eso tampoco es, no, no. Bueno, pues Es igual que que es eso es, es el narcisismo claro, contra el orgullo. Es el pues sí, narcisismo pues, contra el orgullo. pues fíjate, y mientras tanto, pues el ciudadano de la calle, que a mí es al final. Joder, yo me dedico a los mercados financieros, gestiono carteras y evidentemente lo que pase con los mercados financieros me importa y me interesa muchísimo. Pero soy ciudadano de la calle y a mí me interesa mucho más lo que le va a pasar al ciudadano, lo que le está pasando al ciudadano. Y es que además luego pasan estas cosas. Claro que luego hay una ruptura porque perciben que las élites están muy alejadas, porque perciben que las élites van a lo suyo. Y no están preocupados. Que cara, a mí que me den por saco, ¿no? Estos aquí pegándose y no sé qué, pero en el fondo van a seguir jugando al golf los fines de semana. Pero claro, yo no, te dice mucha gente. Esa persona que está perdiendo su puesto de trabajo o esa persona que va a ir al supermercado y que ve que no va a poder comprar un determinado producto o porque el precio le ha subido mucho. Bueno, este es el gap que intentar reducir, ¿no? Y no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de que eso es para lo que existe también la economía, para intentar que el nivel de bienestar medio del ciudadano se incremente. Ya lo sé, que alguien puede decir, es que si esa persona tiene un nivel de bienestar malo es porque es un jeta, porque es un vago, bueno, o porque las circunstancias le han ido mal en la vida, o porque simplemente ha habido una política económica
que no ha sido acertada. Oye, y si no ha sido acertada, bueno, pues luego veremos cómo se puede matizar, ¿no? Pero bueno, al comentario que tú hacías, sí, efectivamente, pues corren tiempos de una confrontación, una beligerancia que yo, desde luego, no soy nada partidario, creo que no aporta nada, ¿no? Mira, por una simple última hora que he visto que Jurrien Timmer, que es el responsable de análisis de Fidelity, tuiteaba una cosa que me parece súper importante, te la voy a compartir por aquí, y hablaba de los spreads de crédito, que sé que sigues tú mucho el mercado del crédito, y se pregunta, dice, ¿los spreads de crédito están confirmando un escenario de recesión? Dice, no todavía, pero estamos apuntando a esa dirección. Y fíjate, hace la comparativa de cómo se disparan los spreads de crédito en diferentes crisis financieras y cómo estamos siguiendo la misma dinámica que el 2007-2008, porque aquí vemos el 2007, esta es la línea a la que estoy dibujando, y cómo esta es la actual, la Sí, negra. sí, sí, Y sí. estamos siguiendo como un camino Sí, sí. No, no, similar. exacto. Y eso es de nuevo, miremos al mercado de bonos, ¿no? Miremos al mercado de renta fija, que yo sé que los que nos están viendo son más de bolsa, ¿eh? Pero yo sí que os recomendaría que mirarais la renta fija, no sé si tanto para operar en ella, sino como un indicador más. Y un indicador que se actualiza más rápido que la pura macroeconomía, ¿eh? Yo esto es lo que antes cuando he comentado, un macroeconomista no puede hablar si no mira variables como estas. Es absolutamente imprescindible saber qué está pasando con el spread en investment grade. Si no, te faltan piezas. Y por otro lado, no vale solo mirar esto. Uno tiene que mirar esto y entender qué es lo que puede estar habiendo detrás. Y es verdad, la perspectiva de que vaya a haber una recesión, una forma de medirlo es a través de este indicador. Y efectivamente, hasta ahora había estado más o menos estable y ya está empezando a subir. Solo hay un pequeño matiz a la hora de hacer las Sí. comparaciones con la historia. Es que ahora, y es una novedad que está muy bien, en general el nivel de endeudamiento medio de una empresa a grado de inversión, como sabéis, es aquellas compañías que tienen un rating por encima del triple B menos, en media el nivel de endeudamiento de una empresa hoy es menor que el de hace 10 años o que el de hace 20. Quiere decir con esto que ceteris paribus, a una misma perturbación macroeconómica, dado que el nivel de deuda privada de empresas es menor, a priori puede ser que sufran un poco menos, ¿vale? Yo creo que eso es un elemento que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones históricas. Pero hecha esa matización, que esté ampliando el diferencial de renta fija privada en grado de inversión, es una buena forma de medir que las expectativas de recesión se están incrementando. ¿Hasta ser hoy por hoy el escenario central? Creo que no. Creo que el escenario central debe seguir siendo el de una expansión económica. Es verdad que muchísimo más moderada. Insisto, si hace 2 meses podíamos pensar que el mundo iba a crecer al 3%, pues hoy igual el mundo va a crecer al 1%. Es decir, todo esto igual cuesta 2 puntos porcentuales en términos de crecimiento económico, pero el escenario central es expansión. Cuidado, es que el alternativo hace 2 meses, esta conversación la habríamos tenido hace 2 meses, te hubiera dicho que el alternativo era una reaceleración cíclica. Hoy está Mm. claro que el alternativo es una recesión. Y eso es lo que está empezando a cotizar el mercado de bonos. Y esto a algunos les puede llevar a una situación de alarma, porque algunos lo que pueden decir, espera, el mercado está empezando a descontar una recesión, pero no es su escenario central. Si se convierte en su escenario central, ¿cuánto más tienen que ampliar los spreads? ¿Cuánto más tiene que caer la renta variable? Bueno, esta es la advertencia que hay que hacer. Sí, el mercado no tiene como escenario central una recesión. Si finalmente vamos a una recesión, y me temo que iremos a una recesión, si no hay algún tipo de cambio en esa guerra comercial, claro que los spreads se van a ir mucho más arriba. Bueno, has quitado el gráfico, pero pueden Sí. subirte 200 puntos básicos más, ¿no? Porque Mm. fíjate, exacto, ¿no? Y te pueden subir o ciento y pico puntos básicos más. Sí, mira, en Y otras la recesiones renta ha variable. subido un Sí, sí, poco por bastante. eso, es un trocito, exacto, ¿no? Y entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque no es cierto que el mercado esté descontando una recesión. Está incrementando las probabilidades que asigna el escenario alternativo que hoy es el de una recesión. Por lo tanto, quienes compartan la idea de que la situación económica se va a deteriorar porque no va a haber un cambio de postura por parte de las autoridades económicas, bueno, pues evidentemente hay que advertir que esa línea que está dibujando y que tú ploteabas, ¿no? Dibujabas, pues evidentemente puede continuar, porque no veo muy bien, pero la línea marrón, ¿cuál es? ¿Igual es la crisis del 2008 o qué? Es La marrón, roja, ¿no? O la esta roja, esa es. roja
Esta roja es la del 2008, que Claro, fue pues cuando más se dispararon los exacto, spreads de crédito exacto, de la exacto. historia. Bueno, Sí. porque Y tuvimos una estamos, recesión global. y estamos a un ritmo un poco por debajo, esta es la actual, Ujú. pero claro, estamos cerca de cómo Sí, empezó, sí, 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 ¿sabes? no, O no, sea por que. eso, por eso. Que eso es lo que efectivamente. Luego fuiste viendo los efectos negativos. Anda, pues quiebra esto y ahora quiebra lo otro. Y ahora esos efectos de segunda, tercera, cuarta ronda a las que me refería antes, ¿no? Y eso es lo que nos puede pasar en los próximos meses. Que vayamos viendo que, anda, pues resulta que ahora cierra una planta de fabricación de no sé qué pieza en México, pero es que esa planta a su vez estaba conectada con no sé qué, y eso entonces ha quebrado, y por lo tanto ha quebrado no sé qué, y no sé qué banco estaba apalancado en no sé qué, o el otro canal de contagio, que ese sí le vimos en Silicon Valley, y es que cuánta gente está larga en bonos del Tesoro americano. Y está larga, pero apalancados. Y las caídas en los bonos le provoca. Bueno, es que Silicon Valley Bank quebró por un aumento de los tipos de interés de la deuda pública. Es decir, ¿quién va a ser? ¿Quién va a caer? ¿Quién va a tener una quiebra? Pero fíjate, no tanto por una crisis, que lo sabrá, sino, digo, económica, sino por el repunte de los tipos de interés. ¿Y cuánta gente estará pillada ahora en bono americano? Tenga que estar vendiendo. Y bueno, esos son los efectos, como decía, segunda, tercera, cuarta ronda que tenemos que analizar. Mira, para terminar, que no te quiero robar más tiempo, que seguro que tienes mil cosas que hacer, pero hablábamos de los efectos de los spreads de crédito. Es que ya incluso se están viendo porque esto es la media semanal de solicitud de bancarrota en Estados Unidos y esa media semanal, mira a dónde se ha disparado. A Ujú. niveles que no se veían desde el COVID, Claro, claro, prácticamente. claro. Sí, sí. O sea, que ya está, lo que hablábamos antes, el olor a quemado ya está sonando ahí. Sí, Otra sí. cosa No, es no. que lo frenes, ¿no? Pero está. O sea, el olor a quemado por seguir ese. Sí, 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 ya se están quemando cosas. Exacto, exacto, ya se están quemando cosas. Entonces, ojalá llegue el bombero y lo apague, ojalá la mecha se apague, pero desde luego lo que mucho me temo es que hay alguien que está avivando el fuego, ¿eh? Sí, Y ahí está. eso está feo, ¿no? Eso es peligrosísimo, que alguien no solo no lo esté apagando, no solo no esté yendo a lo. Porque alguien lo. Mira, por seguir el símil, ¿no? Alguien lo podría pagar, la Fed lo podría pagar. Digo, echando agua, ¿no? Comprando bonos. Alguien lo podría pagar en el origen, ¿eh? Que se parasen ya los aranceles y se quitasen de forma definitiva. Pero me temo que alguien lo está avivando, ¿eh? Con esa guerra de autoaranceles, ya te pongo otro. Bueno, no solo no lo están apagando, sino, como digo, están haciendo ahí un poquito de viento y están avivando el fuego, ¿no? Totalmente, sí, sí. Oye, ha sido una charla muy completa. La verdad que lo he disfrutado mucho. Siempre que vienes lo disfruto, pero hoy especialmente yo creo que hemos disfrutado todos y a la gente le ha encantado. Así que un Bueno, placer tenerte por aquí. Si os ha gustado la charla y lo veis desde YouTube, dejad vuestro like, comentario y suscribíos al canal. Y aquí en directo sé que lo habéis disfrutado porque os estoy leyendo los comentarios y os ha encantado. Así que, David, esta es tu casa cuando quieras repetir, ya sabes. muy bien, estupendo. Pues será un placer. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias a todos. Hasta Mu- luego. Muchas gracias a todos y nada, os recuerdo que el lunes, esta semana que hay Semana Santa, pues solo haremos programa de lunes a miércoles porque también nos tenemos que desconectar un poquito, aunque no sé hasta qué punto vamos a desconectar, pero haremos programa de lunes a miércoles, el lunes las claves a las 5 de la tarde y pronto os anuncio la parrilla por redes. Así que un abrazo a todos y nos vemos el lunes, que descanséis el fin de semana, chao.